Muy buenos días, los saludo con mucho gusto, esperando que todos se encuentren excelentemente bien. El día de hoy los invito a que reflexionemos un poquito acerca de la persona de María. María, Madre de Dios, María, Madre de Jesús, María, Madre de la Iglesia y María, Madre nuestra. Los invito a que comencemos haciendo un canto que tal vez ya conocemos y pues que nos invita un poquito a la reflexión de María. Niña que nació limpia de pecado, niña que no murió, sino fue llevada hacia Dios. En ti, niña hermosa, el Verbo se encarnó. Dejas de ser niña y eres madre de Dios. Madre de Jesús, que vino a salvarnos. Gracias doy a ti por habernos dado a nuestra luz. Hoy te canto, María, porque eres mi madre y me cuidas y me amas, conmigo siempre estás. Enséñame, Señora, a amar y ser humilde, amar a los demás y darme a los demás. Enséñame, Señora, a amar y ser humilde, a ser más servicial y a darme a los demás. Bueno, primeramente creo que debemos de pensar qué es lo que nosotros vemos en María. En María podemos encontrar a una mujer, podemos encontrar a la Madre de Dios, podemos ver también a la Madre de la Iglesia, a la Madre de Jesús, como lo comentaba hace un ratito también, a la Madre de la Evangelización, pero también a nuestra Madre. Y creo que ese es un punto muy importante, el saber que nosotros podemos acercarnos a María con toda confianza. Sí, con la confianza de una mamá, de una madre que nos espera con los brazos abiertos y que está dispuesta siempre a escucharnos, a atendernos, a darnos consuelo, pero sobre todo a darnos amor. Sintamos, vivamos y experimentemos el amor de María, que es nuestra madre y que nos está esperando precisamente como a sus hijos, como a sus chiquitos, para querernos igualmente con todo su corazón. María es una mujer que está llena de virtudes, ¿sí? Por eso mismo Dios la elige. Dios ve en María la grandeza que tiene como persona, que tiene como mujer, y la escoge entre otras muchas, que seguramente había muchas mujeres en las cuales Dios se pudo haber fijado, pero sobre todo recordemos que a María Dios la escogió desde antes de todos los tiempos. ¿Sí? Y eso es un misterio muy grande que nosotros debemos de considerar. Por eso precisamente existe o se tiene el dogma, pues, por decirlo de alguna manera, de la Inmaculada Concepción de María, lo cual implica que María fue concebida sin mácula, sin mancha alguna. Eso es la Inmaculada Concepción de María, ¿verdad? Lo cual implica que entonces Dios ya había pensado en ella desde antes de todos los tiempos
para ser la madre de Jesús, y por eso precisamente le concede esa inmaculada concepción. El ángel le habla, el ángel se le presenta a María y le da un saludo muy hermoso cuando le dice: alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. María, que era una jovencita sencilla, dedicada a su casa, a su familia, en ese entonces a sus papás, a San Joaquín, a Santa Ana, pues se queda pasmada por este saludo, ¿verdad? Se sorprende mucho por ese saludo. Y cuando el ángel ve esa hermosa reacción de María, le dice: no temas, has hallado gracia ante Dios, y por eso Él te ha elegido para ser la madre del Salvador. Y es cuando María, insisto, llena de esa inocencia, llena de esa dulzura, ¿verdad? Le comenta al ángel Gabriel, al arcángel Gabriel: ¿y cómo puede ser esto? Puesto que yo permanezco virgen. Y entonces el ángel también le da una respuesta sorprendente, ¿verdad? El Espíritu Santo te cubrirá, ¿sí? Y entonces el hijo que tendrás será precisamente el Hijo del Altísimo. Y aquí María entonces da una respuesta muy grande, ¿sí? Que a nosotros nos debe de servir de reflexión también. Cuando le dice: yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Y bueno, en ese caso nosotros también debemos de considerar esa disposición de María y tomarlo como un ejemplo, el que nosotros también seamos esclavos del Señor y que en nosotros también se haga la voluntad de Dios, que se cumpla también en nosotros la palabra y la voluntad del Señor. María era una mujer que estaba desposada ya con José, ¿sí? Ya eran esposos. En aquel entonces se acostumbraba que cuando se casaban los jóvenes, cada quien se iba todavía un tiempo a la casa de sus respectivos padres. Y estaban en ese proceso, ¿verdad? Seguramente planeando ya el encuentro y el vivir juntos. Y es cuando precisamente en ese momento María concibe a Jesús, ¿verdad? Siendo una mujer honesta, ¿verdad? Pues habla con su esposo, porque de otra manera José no estaría pensando en estos temas, en estos asuntos, ¿verdad? ¿Cómo se enteró entonces? Porque María habla con él. Y José era un hombre muy justo, era un hombre muy recto, y estaba pensando qué hacer para no evidenciarla, porque en aquel entonces pues este tipo de situaciones ya hubiera sido considerado como un adulterio, la hubieran lapidado hasta matarla prácticamente, ¿verdad? Y José, que era un hombre bueno y la quería, o sea, es un signo de amor muy grande, ¿no? El que José haya estado pensando cómo hacerle para no poner en evidencia a María, su esposa. Quería dejar todo esto en secreto, y entonces el ángel Gabriel también se le aparece y le dice: no temas, no dudes en recibir en tu casa a tu esposa, porque el hijo que está esperando es el Hijo de Dios. E igualmente vemos nosotros la respuesta de José, un hombre sabio, un hombre santo, un hombre prudente, un hombre generoso, que recibe a María con el niño en su vientre y desde ese momento lo adopta como hijo propio, lo hace su hijo también. Entonces allí también vemos una respuesta generosa de José, así como María le dijo al ángel: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Podemos ver también que el Señor San José, como nosotros lo llamamos, igualmente da una respuesta generosa. Tal vez no lo dice exactamente igual, pero pues las obras también dicen mucho, ¿verdad? Y máximo en esa situación. Y entonces María tiene el apoyo y la compañía de José, no la deja sola ni un solo momento. Empieza la vida, se da el nacimiento de Jesús, y vemos en María a una mujer que está preocupada por su familia, por el bienestar de su familia, que está entregada precisamente en cuerpo, alma, en tiempo,
¿verdad? En espíritu a su familia, al beneficio, al bienestar de su familia y creo yo de manera muy especial como lo hace cualquier madre, ¿verdad? Por su hijo Jesús. Tenemos que María manifiesta esto, por ejemplo, cuando el niño se pierde. Sí, recordemos que iban en una caravana y entonces Jesús se les pierde, pensando ellos que que Jesús iba en la caravana, ¿verdad? En la procesión, y se dan cuenta de que no y se regresan, ¿verdad? Y lo encuentran sentado en el templo en medio de los doctores, escuchando su sabiduría y también haciéndoles preguntas a los doctores, ¿verdad? E igualmente los doctores estaban impresionados por la sabiduría de Jesús. Y entonces su madre le pregunta, hijo, estamos preocupados por ti, tu padre y yo, ¿por qué nos haces esto? Creo que es la reacción de cualquier madre, ¿no? Regañar al niño, ¿en dónde andas? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo se te ocurre? Tu papá y yo estamos muy preocupados. Y Jesús les comenta, ¿verdad? ¿Y por qué me andan buscando si tengo que dedicarme a los asuntos de mi padre? Pero, independientemente de esto, ¿qué le dijeron? Vámonos, órale, agarre sus cositas y vámonos. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que Jesús, que el niño, vivió sometido a su autoridad, pero también dice algo muy hermoso. María guardaba todas estas cosas en su corazón. Y volvemos a lo mismo, el corazón maternal, el corazón amoroso, el corazón dulce de María, ¿sí? Que es también intercesora de la humanidad, siendo así. Y un ejemplo de esto lo tenemos también en las bodas de Caná. María, intercesora de la humanidad. Cuando son invitados a una fiesta, Jesús y María y seguramente también los apóstoles, ¿verdad? Pues se les acaba el vino a los invitados. En aquellas fiestas que duraban días, ¿verdad? O hasta semanas, según entiendo yo, el que se les terminara el vino, pues era algo muy delicado, era algo hasta grave, ¿verdad? Entonces María ve la preocupación, ¿verdad? De los novios e intercede por ellos ante Jesús, intercede por ellos ante Dios. ¿Y qué le dice a Jesús? Hijo, ya se les acabó el vino, como diciendo, ¿qué esperas? Y Jesús que le responde, María, ¿qué podemos hacer tú y yo, madre mujer? ¿Qué podemos hacer tú y yo? Pero María, conociendo el corazón de su hijo, ¿qué le dice a las personas que estaban sirviendo? Hagan lo que él les diga. Compromete a Jesús. María es una mujer que compromete a Jesús, compromete a su hijo para ayudar, para redimir a la humanidad. Y creo yo que ahí está precisamente una garantía de la intercesión de María, ¿sí? Cuando ella les dice a las personas que estaban sirviendo, hagan lo que él les diga, ya está comprometiendo, insisto, y es una garantía de la intercesión de María, ¿verdad? En las bodas de Caná. Y también vemos a una María que está a los pies de la cruz. Una mujer, una madre que sufre por un lado, que está compartiendo el dolor de su hijo en carne propia, pues cómo no, ver que están allí matando a su hijo, ¿verdad? Que lo están haciendo pedazos. Pero por otro lado también una mujer, una madre que sabe perfectamente, claramente, desde un principio entendió cuál es la misión de su hijo y lo está entregando al Padre Dios. Y entonces, a partir de ese momento, María se convierte en madre de la humanidad. Cuando Jesús le dice al apóstol, ¿verdad? Le dice primero a María, madre, he allá a tu hijo, hijo, he allí a tu madre, ¿verdad? Nos la está entregando como mamá. Se dice que desde entonces el apóstol, ¿sí? Juan se la lleva a vivir a su casa. Y bueno, nosotros también traigamos a vivir a nuestra casa a María, porque también Jesús nos ha dicho, hijo, he allá a tu madre, madre, he allá a tu hijo, he allá a tu hijo. Y repito, así como el apóstol se la llevó a vivir a su casa, también nosotros, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no traernos a María a vivir con nosotros también, dado que es madre de la humanidad en cuanto tal? Y tenemos a una María que es madre de la evangelización porque recibe al Espíritu Santo cuando estaban reunidos en Pentecostés.
y que se posan sobre ellos lenguas de fuego, ahí estaba María también, comprometida con los apóstoles, comprometida con su hijo, comprometida con la evangelización, y por eso María es madre precisamente de la evangelización. Y bueno, creo que podemos cerrar esta pequeña reflexión considerando que María es la más grande intercesora que nosotros podemos tener. Nosotros no adoramos a María, nosotros adoramos a Dios. A María la veneramos, a María la amamos, a María la respetamos, y nosotros le pedimos a nuestra Madre Santísima que nos conceda gracias, que nos conceda bendiciones y que nos conceda todo aquello que nosotros necesitamos, sobre todo con esa hermosa intercesión. Los invito entonces a que nos llevemos estas reflexiones y que consideremos: María es Madre de Dios. María es Madre de Jesús, que es Dios. María es Madre nuestra, y María es Madre de la Iglesia y Madre de la evangelización. Y esperemos que a partir de aquí, ¿verdad?, se haga más fuerte nuestra fe y nuestro amor a la Santísima Virgen María. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque te digan algunos que nada puede cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Hasta luego, que Dios nos bendiga a todos.